Continuamos en Entre Noticias, el día de hoy un programa dedicado sobre todo a este tema, el maltrato a los más pequeños en la casa. Entonces el maltrato no solamente puede ser físico, el maltrato puede ser verbal, emocional y de muchos aspectos, pero por eso vamos a dejárselo a nuestro especialista que hoy nos acompaña y es un gusto volverlo a tener por acá en Entre Noticias, Oscar Misle, director del SECODAP. El día de hoy nos va a brindar toda esa información, pero primero, antes de saber a dónde vamos, me encantaría y darle la bienvenida a conocer qué es el SECODAP para las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Bien, muy buenos días, Génesis. Encantado de estar acá. SECODAP es una organización que se dedica a la protección de los niños, niñas y adolescentes para que puedan gozar de sus derechos, cumplir con sus responsabilidades, deberes y tener también protección en diferentes áreas como salud, nutrición, educación y todo lo que tiene que ver con el área psicosocial. Es para formar a los docentes, a las familias y a los operadores de programas y entidades para que puedan educar sin violencia y sobre todo del desarrollo de la ciudadanía, que para nosotros es clave la formación ciudadana. Que es importante, ¿no? Porque fíjense, ahí tenemos las redes sociales y ahí pueden visualizar todo eso, porque es como bien usted comenta, no solo es para las personas, sino también para los profesores, los padres que quieran quizás manejar toda esta información. Ok, las labores del SECODAP dentro de estas, además de informar y educar, ¿cuáles son? Investigación, hacemos investigación, tenemos un trabajo siempre constante y permanente con los medios de comunicación social, tenemos una agencia de noticias que se llama PANA, que es periodismo a favor de la niñez y adolescencia, y además acompañamos a las familias cuando tienen problemas los hijos, por ejemplo, de salud, para obtener sus medicamentos, cuáles son los pasos para dar, qué dice la ley. Acompañamos psicosocialmente, pero también jurídicamente a aquellos niños que han sido víctimas de violencia doméstica o que han sido violencia escolar. Tenemos un servicio de atención psicológica gratuito con 8 psicólogos que trabajamos de lunes a domingo, pues. Las citas se hacen por teléfono. Y además de eso, propiciamos espacios para la participación de los niños y adolescentes debatiendo de temas como este, por ejemplo, a través del Zoom en estos momentos o a través de las diferentes ofertas que hay ahorita para comunicarse virtualmente. En este momento, nosotros que todos los fines de semana, igual que Globovisión, que constantemente está leyendo noticias y brindándoles a ustedes las noticias, es lamentable conocer que dentro de las noticias que vemos, cada vez es mayor el índice de los niños maltratados, sobre todo en esta época de pandemia, y niños muy pequeños. Yo creo que la tolerancia está cero de muchas personas y al final le están pagando de una manera negativa contra los más pequeños, incluso han perdido la vida en diferentes estados de nuestro país. Lo hemos visto no solo en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras, parte de todo lo que hemos venido viviendo. Si hablamos de lo que es la agresión hacia un menor o hacia un niño, ¿cuáles pueden ser los tipos de agresiones que existen, sobre todo en la actualidad? Es bueno diferenciar algo. Yo sé que la línea es muy fina en diferenciar maltrato de castigo físico. Castigo físico es una forma de maltrato, pero cuando digo diferenciar, es porque el castigo físico es cuando la intención es corregir, es orientar y se utiliza la agresión como una forma de educar. Está prohibido en el artículo 32A de la LOMNA. El maltrato es cuando la agresión deja secuelas, hematomas, deja fracturas, lesiones. Entonces ya es un delito y tiene que ser abordado desde el Ministerio Público. Ahora, ¿cuándo se pasa de castigo físico a maltrato? Ahí está la historia. Entonces, por eso digo que la línea es muy delgadita para poder diferenciar cuándo se da uno y cuándo se da otro. Las diferentes formas, me preguntaba. Claro. Mira, está el maltrato físico, está el maltrato psicológico, está el maltrato por omisión. ¿Ese es cuál, disculpa? Bueno, que yo no hago lo que tengo que hacer, no lo atiendo, no le suministro sus medicinas cuando está enfermo, no lo protejo cuando está en situación de riesgo, omito mi responsabilidad y entonces lo pongo en riesgo y no actúo, ¿no? Ese es omisión, el maltrato psicológico, y está el abuso sexual, que es una forma de maltrato también, dentro de la gama de violencias. Todos son violencias con los niños. La pregunta que hace todo el mundo, que suele hacer la gente, me dice, bueno, yo no le pego a mi hijo. Bueno, sí le pego. Yo le doy una nalgada porque una nalgada a tiempo puede solucionar muchos males. Y esa es una creencia instalada. Y le repetimos sin preguntarnos si hay otras formas que no sea la nalgada para educar y para poner límites. Porque la nalgada no se queda ahí. Se empieza por la nalgada
y se va aumentando la frecuencia y la intensidad, porque el niño se va acostumbrando a la nalgada, a la agresión física. Entonces, mientras más se repite, más intensa es. Pero hay una cosa con la nalgada interesante. Nosotros cuando tenemos actividades con la familia la ponemos en el banquillo de los acusados, los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Los que están a favor que dicen, bueno, a mí me educaron, a mí me dieron mi nalgada y yo lo agradezco. ¿Tú agradeces que te dieron una nalgada o las oportunidades que te dieron para tú tener conciencia de tus actos y no repetirlos? Realmente eso, porque todos recibimos un cholazo en algún momento, o quizás, Claro. bueno, la amenaza con la correa porque eran otros tiempos. Eran ¿no? otros tiempos y no existían otras alternativas. Por eso no se trata de verlo desde la culpa, sino verlo desde otras alternativas. Y a mí eso me anima mucho cuando tengo un taller por Zoom ahora con las familias, que las familias te dicen, mira, yo no me siento bien pegándole a mi hijo. Si yo tuviera una herramienta distinta, yo lo haría. Me siento bien porque reconoces que lo haces porque no tienes otras herramientas, no porque te gusta maltratar a tu hijo, ni pegarle, ni hacerlo sufrir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la nalgada? Fíjate que la nalgada es nalgada porque se da en una parte oculta del cuerpo, donde no se ve la marca, donde no queda la señal. Por eso lo hacen en la parte oculta, no en el brazo, ¿no? Porque si lo hacen en otra parte es más visible. Entonces vamos a dejar oculto la agresión física para que quede entre tú y yo y queda escondida la nalgada. Pero además, la relación que suele haber entre abuso sexual, fíjate lo que estoy diciendo, Génesis, abuso sexual y castigo físico es muy estrecha la relación, muy, muy cercana. Porque si el niño aprende que mi mamá que me ama, mi papá que me quiere, que me protege, mi madrina, mi tía, me pegan para que yo sea bueno, agreden mi cuerpo, leve, moderado o violento, ¿por qué no permitir que otra persona toque mi cuerpo no para agredirme violentamente, sino para acariciarme? Sabemos que en el 80% de los casos el abuso sexual se da por personas muy cercanas al medio del niño, al vínculo familiar. Entonces él confunde. Si una persona adulta me pide que lo toque o me toca mis partes íntimas y lo dice porque me quiere y lo dice que es por mi bien y es un adulto que tiene poder, que tiene autoridad y que está la conexión física, ¿por qué no aceptar que me toque si yo acepto que me peguen? Entonces en el niño esa relación es muy compleja y entonces cuando casos de niños abusados sexualmente han sido castigados físicamente porque aprendieron a ser tolerante a aquel adulto que por su decisión o por su expectativa suele utilizar la agresión en distintas formas como una muestra de amor. Lo hago porque te quiero. Si no te quisiera, no te pegara. A mí mi mamá me pegó y me amó mucho. Pero entonces hay que instalar si realmente es el dolor la forma de aprender o hay otras alternativas. Yo pienso que lo más importante es la comunicación y aprender a decir las cosas siempre, y es necesario que exista cierta autoridad, ¿no? Claro. Al momento de decir las cosas, pero yo digo que la explicación, y bien lo comentábamos anteriormente, de decirle las cosas previas a un niño, explicarle, usted no va a salir porque hizo esto, es su decisión si se sigue portando mal. Entonces yo creo que los niños entienden, así sean muy pequeños. Yo como prima mayor quizás tuve esa oportunidad de trabajar con los más pequeños y además trabajar con niños y creo que el hablar, el siempre llegar a una cordial, bueno, vamos a hacer esto, pero esto y lo otro, siempre buscando las opciones y que ellos decidan, ellos toman el camino correcto. Claro, ellos aprenden a decidir qué es lo que conviene o no, a tomar conciencia de las consecuencias de sus actos y a tomar decisiones desde muy pequeño. Pero yo tengo que entender que ese niño en proceso de desarrollo evolutivo, yo tengo que conocer su desarrollo evolutivo. Así es. ¿Cuál es el problema? Cuando uno hace los análisis en el servicio de atención psicológica y vemos quiénes son los niños más agredidos físicamente, qué edades, son los más pequeños. Sí. Los que tienen menos de 6 años son los más agredidos, los que reciben más palizas, golpes, agresiones con más frecuencia, y es porque la madre o el padre desconoce el proceso evolutivo del niño. Y actualmente existen muchas circunstancias, muchos niños con condiciones especiales que quizás las personas no los quieren aceptar o simplemente no se dieron cuenta y después cometen otro tipo de errores mayores y pueden llevarlos quizás en el ámbito legal. Y de hecho hay una noticia por allí también que está en tela de juicio con relación a eso, unos niños que crecieron, que tienen una condición especial y pues los están llevando a 20 años de cárcel, me está diciendo una de mis productoras. Entonces, este tipo de casos y los índices de maltrato, pues ¿cómo han incrementado, sobre todo en esta época de pandemia? Ok, fíjate lo que pasa. En la pandemia tenemos que vivir más horas juntos y con pocas probabilidades de cómo hacer durante todo ese tiempo, esas 24 horas,
poder satisfacer las necesidades de los adultos, las necesidades de los niños, las necesidades de los adolescentes, las expectativas que se tienen. Se va agotando la familia. Sobre todo con la educación virtual lo vimos, que aumentaron los casos de violencia y de agresión. ¿Por qué? Porque el niño se cansa de estar frente a la computadora, la mamá no está preparada o el papá o está ausente o no están preparados para poder cumplir con las necesidades académicas que además se pasaron porque eran excesivas y estaban muy alejadas de lo que es la realidad. Entonces eso hace que esos índices de maltrato, de violencia y agresión se vayan aumentando en intensidad y en frecuencia. Sí. Y la otra cosa que pasa es que muchas veces comportamientos que el niño ya había superado, por ejemplo la pataleta, el querer dormir con mamá, el ponerse de repente terco frente a una situación porque no le satisface su expectativa, eso que lo había superado, vuelven otra vez a retomarse. Pero si él dejó de portarse así, pero si él antes no reaccionaba. Claro, no reaccionaba porque el niño pequeño, aunque entiende muchas cosas, no sabe verbalizar lo que está viviendo. Él no sabe decir, ven acá mamá, vamos a sentarnos acá para conversarte de cómo está mi estado socioemocional. Claro. ¿Cómo me está afectando a mí el hecho de que no tengamos para la comida? ¿Cómo me está afectando a mí el hecho de que se quejen todos los días del transporte? ¿Cómo me está afectando a mí el hecho de que yo no pueda ver a mis compañeritos más nunca? ¿Cómo me está afectando a mí que se murió mi abuela de COVID? No hay el espacio y el tiempo. Entonces eso hace que esos comportamientos, él como no lo puede expresar en palabras porque no lo puede verbalizar, lo traduce en acciones, en reacciones frente a la situación. Y la mamá dice, se puso terrible cuando van al servicio de atención psicológica, está tremendo, no lo soporto. ¿Por qué? Porque está agobiado, y esa es la palabra que utilizan los adolescentes cuando hacemos las entrevistas, agobiado de no poder satisfacer sus necesidades, de tener que renunciar a su condición de niño para asumir un plan, una programación en la casa, que es necesaria hacerla, y donde hayan espacio para diferentes cosas, pero él dice, pero eso no le satisface, porque se harta de no ver a sus compañeros presencialmente, sino verlos a través de un cuadrito, en un Zoom o en cualquiera de las plataformas. Sí, a veces nos cuesta a nosotros como adultos entender. Nos cuesta a nosotros como adultos. Imagínense un pequeño que lo que quiere es estar, aprovechar el recreo para ir a jugar al parque. Para ir a jugar. Dependiendo de la edad. Y pues bueno, y también han somatizado, quizás también. Somatizan todas estas cosas y al final, pues bueno, está muy mal. De hecho, hay un libro que se llama, que es Luisa Lois, una escritora muy famosa de crecimiento, y donde tú ves que quizás muchas de estas enfermedades van vinculadas a los más pequeños, claro, siempre en el ámbito respiratorio, fuera de COVID, que si asma, todo esto, es porque no tienen cómo comunicarle a papá y a mamá, lo estás haciendo mal. La parte digestiva. Exacto, también. Entonces las acidez, los problemas, las diarreas recurrentes, los dolores musculares, las tensiones, la ansiedad y la depresión. Es una enfermedad, la gente piensa que es simplemente un estado anímico, es un trastorno de la salud mental. Los niños van por depresión, niños pequeños, niños de 5 o 6 años, y lo llevaron porque estaba llorando mucho o porque estaba muy agresivo, porque fíjate lo que pasa con el niño pequeño. El niño pequeño, la depresión, por ejemplo, no la suele manifestar como nosotros los adultos. Que la verbalizamos, estoy triste, siento que no tiene sentido mi vida, veo que estoy en un túnel, en una cueva sin salida. El niño no, el niño se pone más tremendo, se pone más violento, se puede tornar agresivo, y es su manera de decirle a la mamá, estoy triste, me siento mal, me siento solo, estoy cansado, estoy aburrido. No me estás tomando atención. No me están poniendo atención. Entonces fíjate tú como lo complejo, que muchas veces ese niño nos está diciendo con su comportamiento que está mal, no que es malo. Porque no me quiere, porque no me complace, porque no es respetuoso, sino que es la única forma que tiene, no tiene otra, no tiene el vocabulario, la experiencia ni el conocimiento que tenemos nosotros. Exacto, ni tampoco, como dirían, la inteligencia emocional. Para es clave. Las cosas. Eso, la inteligencia emocional, la educación emocional es el foco nuestro en el trabajo, es para aprender a identificar mis emociones, ponerle nombre, estoy triste, me siento cansado, estoy aburrido. Y una vez que le pones nombre, tienes control sobre ella y entonces se van buscando las alternativas para Y hoy está con nosotros Óscar Misle, director del SECODAP. Estamos conversando acerca del maltrato infantil, pero existen muchos límites, sobre todo en la crianza. Decíamos que quizás es lo que hemos aprendido, lo que ha pasado de generación en generación, desde cómo me crió mi abuelo a cómo estamos en la actualidad. Y aparte, decíamos, ¿existe realmente un manual para ser papá o no existe? O un libro de apuntes, como decíamos. Está bueno eso, el libro de apuntes. Mira, sí existe un manual, dice, nosotros no te venimos con un manual, pero sí lo traemos, porque de cierta manera la forma de reaccionar frente a los comportamientos de mis hijos, o de mis sobrinos, o de mis nietos, es la forma en que me educaron a mí.
Entonces, en alguna parte está escrito, no es físico, pero ese manual está internamente, en qué hacer cuando mi hijo o mi hija tiene un determinado comportamiento y cómo reaccionar. ¿Qué dice Jorge Bucay? Ese manual, como tenemos la posibilidad de escribirle al borde o como pie de página anotaciones, para aquello que no voy a repetir porque no funcionó, entonces lo podemos convertir en un cuaderno un cuaderno de notas, ¿no? Exactamente. Libro de notas. Para poder modificar aquello que no funcionó definitivamente y poder incorporar nuevas estrategias que me permitan a mí no sentirme culpable, ni también caer en excesos de violencia que no dan resultado, porque si no estuviesen las personas escuchando el programa, yendo a los talleres en SECODAP, es porque lo utilizaron, pensaban que eran útiles porque lo hicieron con ellos. A mí mi mamá me crió así, a mí mi abuela me crió así, pero se dan cuenta que no, entonces buscan otras alternativas para poder educar, poniendo límites que son necesarios. Ahora, ¿cómo poner esos límites? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. Si los límites que estamos poniendo ahora son justos, son proporcionados, se adaptan a la edad del niño, para ver cómo hacemos las adaptaciones o los ajustes necesarios. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, un padre o un representante comienza a golpear a un niño, a maltratarlo físicamente, y de repente pues vemos que las actitudes de los niños es totalmente irracional? Ellos se ponen peor, se ponen más, quizás con más ira, y continúan siendo de esa forma. Entonces vemos niños que tienen problemas, bueno, cuando estabas en clases presenciales, de conductas, y siempre estaban peleando en el colegio, o siempre tenían este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? ¿Por qué realmente no se corrige? Buenísima pregunta, Génesis. Lo que sucede es que yo aprendí que para cumplir con mis expectativas, que para que otro sea bueno, para que otro actúe de manera acorde a lo que yo pienso, le puedo pegar. A mí me lo enseñaron en la casa. Si tú no te portas bien, si tú no actúas de acuerdo a mis orientaciones, te pego. Y te pego para que tú puedas reaccionar frente a esa agresión y puedas cambiar el comportamiento. Eso es lo que creo, lo que desearía, lo que aspiraría. Tu pregunta es importante. ¿Qué pasa con ese niño que le pegaron porque tomó un adorno, lo estaba experimentando, lo estaba investigando con el adorno, se cayó y se rompió, ¿no? Entonces yo al niño agarro y le pego, porque ese adorno me lo regaló tu abuela y yo le tengo mucho cariño y lo tengo además en un lugar a su alcance. Cosa que también tengo que pensar, este niño no sabe que un adorno tiene la fragilidad, es vulnerable a romperse. Entonces yo le pego porque tomó el adorno que quiero y lo rompió. Él se va a llenar de rabia, se va a llenar de mucha ira y de alguna manera va a vengarse. Entonces va a tener un comportamiento, va a trasladar a otro comportamiento, va a reaccionar con otro comportamiento y entonces le vuelven a pegar. Entonces va a ir mutando como el COVID, el comportamiento, para ir buscando formas de él cumplir con su objetivo, que es hacer daño. Entonces tenemos que estar alerta con eso, que muchas veces nosotros aspiramos que un niño de 3... Fíjate qué cosa tan contradictoria hacemos. Y esto es importante. Nosotros cuando el niño está en la cuna, le compramos un móvil. Y lo compramos que suene, que tenga color, que tenga movimiento. Para que el niño se emocione, para que el niño le llame la atención el color, el movimiento, el sonido que hace. Pero cuando ese niño ya logra caminar o estar de pie y va a tocar algo que le recuerda el móvil, que estimulé con el móvil, que tiene color, que tiene sonido, que tiene además textura, le pego. Y él no entiende por qué, porque él le atrajo el color, el sonido, el movimiento de ese objeto, porque se lo estimulé en él. Entonces fíjate que es injusto que yo le esté pegando por algo que estimulé, que es su curiosidad, sus ganas de explorar y de conocer el mundo a través de sus manos, a través de la exploración. ¿Qué debo hacer? Evitar poner a la altura de él tentaciones que le llamen a investigar, y entonces para eso están los juguetes, para descubrir colores, texturas, formas. Entonces muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tengo que recoger los adornos? ¿Pero por qué tengo que cambiar la decoración de la casa, la distribución de los muebles? Digo, porque lo haces con tu abuela, lo haces con tu mamá, la señora mayor, que para poder ir al baño tienes que hacer una serie de cambios en la casa para que ella no se tropiece, para que ella pueda desplazarse sin problema. Lo mismo hay que hacer con el niño. No tiene la habilidad, no tiene la destreza, entonces yo tengo que tener las condiciones para que él pueda desplazarse, descubrir el mundo, poder tener conocimiento de qué es lo que, de los efectos que puedan tener las cosas
que están a su alrededor. Cuando digo efectos, los estímulos y los efectos que puedan tener en él para él poder conectarse con el entorno pues, que le rodea. Cuando, por ejemplo, vemos o estamos en una residencia y escuchamos que algún vecino está maltratando y hay un niño llorando y que tú sientes que está existiendo una circunstancia como esta, ¿se puede llamar a una autoridad? Sí. ¿Se podría estar esa persona condenada? Yo entiendo que es en el afán de los padres de que sus hijos sean los mejores, claro. pero sabemos que hay un punto de quiebre donde ya se pasan los límites, que claro. son esos mismos límites que usted estaba planteándonos. Entonces, claro, si yo escucho, el ejemplo tuyo está bueno. En la casa del vecino que hay un niño o un llanto recurrente, desesperado, constante de los niños y presumo que puedan estar siendo castigados físicamente, maltratados, yo debo actuar. Porque depende de mi actuación en que ese niño pues, esté preservado de sufrir un daño físico importante o psicológico importante con la intervención de algún ente. Si yo soy amigo del vecino, amiga del vecino, tengo cercanía, yo puedo hablar con él y contarle mi experiencia como padre si yo no castigo físico, sin que de entrada le digo, estás castigando a tu hijo, le estás pegando. Mira, escucho que hay un llanto permanente, seguramente el niño tiene necesidades que no le podemos brindar en este momento de pandemia. Yo te puedo compartir mi experiencia, si hay amistad, si hay vínculo. Ahora, si no hay vínculo y la persona sigue agrediendo al niño, yo puedo ir a un consejo de protección. En cada municipio hay consejos de protección. Para que lleven presa a la mamá, no, sino para que se dicte una medida en donde ella pueda ir a alguna institución para buscar asesoría, alguna instancia, para educar sin agredir y sin maltratar. Eso lo puedo hacer y lo debo hacer, porque si no puede ser que nos sorprenda la muerte del niño o una discapacidad del niño por una agresión recurrente y que no se actúa a tiempo. Y sí, y sobre todo porque hemos visto tantos titulares que es preocupante ver la cantidad de niños que han perdido la vida y pequeños, como bien dice usted, en ciertas edades, bebés de 2, 3 años que son demasiado vulnerables ante este tipo de maltratos. Permíteme que diga algo, sí. Jenny, perdona que te interrumpa, porque no en lo que acabas de plantear ahorita es importante, porque me permite hablar de la violencia vicaria. La violencia vicaria es la que se hace precisamente con los niños muy pequeñitos, con los bebés, para vengarte de tu pareja. Eso es importante. Como sé que tú hay un nexo cercano con el niño, sé que te duele que le haga algo al niño, porque la pareja tiene dudas de que haya una infidelidad o que no esté respondiendo sexualmente, porque está cansada. Entonces resulta ser que entonces le pego a los niños, no te pego a ti, pero porque sé que te duele. Te doy en lo donde más te duele. Y como es normalmente los niños más pequeños, hay la muerte, ¿no? del niño, el niño que imagínate tú lo que significa un adulto, un hombre, por ejemplo, pegándole a un niño, es una violencia vicaria, que está muy alerta con esa forma de retaliación que tiene que ver en vengar con los niños lo que no puedo resolver contigo como pareja. Wow, esto es impresionante porque pareciera que no existe, pero es recurrente. Existe, sí existe, claro. Lo que pasa es que cuando van a la consulta, van porque fueron agredidos con correazos, inclusive con cosas más severas como que los queman con una cucharilla caliente, todo eso que uno ve en la noticia, que uno piensa que pasa en otro lugar. Bueno, sí. Ese tipo de violencia, te dicen que se quemó porque estaba cerca de la cocina, se cayó y se dio un golpe y por eso el hematoma. O sea, encubre la familia el maltrato, o simplemente no se dice es que mi pareja está muy brava porque yo no lo amo, porque tengo otra pareja. Entonces muchas veces el motivo, que es la venganza, no aparece en los primeros momentos de la consulta. ¿Y qué es eso con los más pequeños? Eso es terrible, ¿no? No, y hay muchas veces también que, como usted bien hablaba acerca de los golpes ocultos, que les dan mucho, o sea, les pegan en la cabeza para que no se le vean los golpes. Claro, también. Hay que ocultar el dolor. Imagínate tú, cuando yo siento que tengo que ocultar con el cabello, con un pantaloncito, con las pantaleticas, con el interior, la agresión que hizo la persona que debería protegerme y cuidarme, que fue tan contundente la agresión que dejó marca. A mí me pasó en consulta una experiencia muy fuerte con una persona que le pegaba a su niña, era únicamente una niña, y la niñita, ella fue a consulta y empezó a cambiar su forma de tratar y buscó otras alternativas con la niña. Pero entonces en otro momento que estábamos en una sesión, llegó ella y me dijo, mira, me pasó algo terrible. Que mi niña llegó al cuarto mío, a la habitación de ella, se levantó la camisita y le dijo, esta marca, esto que tengo yo aquí, tú me lo hiciste con la correa hace años.
pero yo no quiero que se me borre porque tú me dijiste que eso lo hacías por mi bien y porque me querías. Y ella Wow. dice que fue terrible. Claro. Fue terrible que la niña guardara y Atesorará. atesorara a través de la marca una expresión de violencia. Hoy estamos hablando acerca del maltrato infantil. Pues está con nosotros Oscar Misle, director del SECODAP. Y pues bueno, estamos conversando acerca de esos límites que deben existir y sobre todo, porque entonces no existe quizás el manual para ser padres. ¿Cómo debo hacer? ¿Lo castigo o no lo castigo? ¿De qué forma le digo, lo reprendo? Es allí el dilema de los padres, ¿no? Es un dilema. Sí. Pero fíjate, los límites son necesarios en la vida. Claro. Los límites, si los podemos comparar con un semáforo, cuando vamos a trabajar con nuestros hijos, educarlos para entender los límites, le planteamos el semáforo. Una luz roja son aquellos límites que no se pueden negociar. Simplemente yo no puedo ceder porque ponen en peligro tu vida. Por ejemplo, que el niño diga, yo voy a ir a la casa de mis amigos y no voy a llevar la mascarilla. Y me quedo a dormir allá. Si yo sé que está en situación de riesgo, que lo pone no solamente él, sino nosotros, yo puedo decirle, mira, yo entiendo que quieras ir a casa de tus amigos, que tengas la necesidad de contactar con ellos, pero en este momento no se puede. El semáforo en rojo. No se puede negociar porque pone en riesgo la integridad física del niño. En la luz amarilla, aquellos que se pueden negociar, que se pueden acordar. Okay. Oye, mami, no me quiero poner esa camisa azul, siempre me pongo esa camisa azul, no me puedo poner otra. Entonces, si hay la posibilidad, busca cualquier alternativa ahí, le pregunto, para que él aprenda también a tomar decisiones, o tenga la posibilidad de tomar decisiones. Le doy 3 opciones y él escoge la que le guste más, ¿no? Entonces se puede negociar. Y está la luz verde, que son aquellos que no necesitan negociarse, porque tienen que ver con la actividad normal y cotidiana que no lo pone en riesgo a él, ni pone en riesgo a los demás. Entonces, que él entienda dónde está la luz roja, dónde está la luz amarilla y dónde está la luz verde. Para que no se coma la luz. Para que no se coma la luz. Eso está Es muy bueno. tan importante. Porque si se come la luz, puede haber un accidente, atropello al otro, me hago daño a mí mismo y le hago daño al otro. Por eso están los semáforos y esa es la función que debería tener el semáforo. Es importante también, si el niño está pequeño y no entiende lo del semáforo, el niño está grande, pero es un adolescente, yo le puedo explicar, le puedo preguntar, bueno, las señales de tránsito, ¿para qué sirven? Bueno, para que uno sepa cuando va a ir para un lugar, cuál es la vía que debe tomar, si hay un puente, si hay alguna avería en la zona, yo pueda tener riesgo. O sea, las señales de tránsito son los límites que te permiten a ti circular por la vida sin atropellar al otro. Porque tengo que entender hasta dónde llegan mis derechos, hasta dónde están mis responsabilidades y mis deberes. Entonces tú con esos ejemplos puedes entender un poco la función que tiene el límite. Entonces fíjate, Pepa Horno, así como se escucha, Pepa es una española que tiene mucha información interesante sobre la crianza sin violencia. Ella dice que los límites es un deber de los padres poner límites. Y dice, es un derecho de los niños tener límites. Fíjate lo que dice, deber. Porque es la única forma que tiene el padre con esos límites de garantizarle la protección, resguardarlo y cuidarlo. Si no le pone los límites a él, se lo van a poner otros en otras circunstancias. Entonces que el niño sienta que los límites son parte de la crianza. Y a veces siempre me costaba, como cuando trabajo mucho con adolescentes, casi semanalmente tengo actividades con adolescentes, 70, 60 adolescentes por Zoom, se meten a SECODAP, lo van a ver en el Instagram, para hablar sobre estos temas. Pero en una actividad que no era vivencial, era presencial, resulta ser que estábamos trabajando estábamos abordando un tema y terminó la hora la hora de la actividad, ¿no? Pero los muchachos comenzaban a ver su teléfono, porque con los padres, como sabían que ya era el final de la hora, empezaban a monitorearlo por los teléfonos celulares. Y los muchachos se cansaban, ¡qué fastidio! Oye, no me deja en paz, me está cada rato revisando, y él sabe que yo no he terminado la actividad. Se empezaron a quejar. Entonces un adolescente que estaba ahí, que era muy particular, se queda en silencio y le dice, oye, ¿quiere que les diga algo? ¿Qué suerte tienen ustedes de tener a alguien que esté preocupado por ustedes y que esté pendiente de cómo estás? Porque eso significa que están siendo amados por alguien. En este momento mi mamá ni mi papá saben dónde estoy. Y posiblemente no llego a la casa esta noche y no les extraño. Silencio total. Tremendo aprendizaje que les tocó a los otros, ¿no? Claro. Eso que tú te quejas, eso que tú rechazas, es precisamente una muestra de que hay alguien que está preocupado por ti. Alguien que te quiere, alguien que siente
que no quiere que te pase algo, ¿no? Es así. Entonces, muchas veces la falta de límites puede ser también una forma de expresar el desamor y la desprotección. O a veces se nos va la mano, entonces los límites son muy severos, desproporcionados, no son explicados. Exceso como de tú amor, podríamos decir. Un amor mal entendido, ¿no? Exacto. Entonces, educar con límites sí es necesario. Ahora la persona te dice, pero ¿cómo hago? Porque yo cuando no cumple el límite le pego. Hacer la transición de ver cómo cumple el límite sin pegarle lleva su tiempo, porque él ya se acostumbró a que me pegaran cuando yo estaba haciendo algo indebido. Entonces hay que irle dando la posibilidad, y tú lo dijiste muy claro, Génesis, cuál es la consecuencia que tiene si yo hice un programa, un plan del día, y tengo unas horas definidas para mis actividades escolares. Pero resulta ser que después de eso yo tenía un tiempo definido para jugar, y yo no cumplo con mis actividades escolares. Yo puedo utilizar dos vías. Te quito la computadora, te quito el teléfono, te encierras en tu cuarto. Esa es una vía, que es lo que no... O le digo, mira, tú no hiciste las tareas o no cumpliste con las responsabilidades en el tiempo acordado, vas a tener que utilizar el tiempo de recreación para hacerlas. Entonces tú decides si haces las tareas de ahora en adelante en el tiempo acordado por nosotros o sacrificas tus horas de juego haciendo la tarea porque es tu responsabilidad también. Entonces fíjate que no es castigar, es la consecuencia. Yo decido si hago las tareas en el tiempo acordado para mis labores escolares o voy a tener que tomar mi tiempo de recreación. Eso no quiere decir que si tomo tiempo de recreación, entonces me voy a acostar más tarde, por ejemplo. No, me voy a acostar a la misma hora acordada, pero voy a tener menos tiempo para jugar, pero la decisión la tienes tú. Exactamente. Existe un... Es una negociación. Sí, es una negociación total y es que dicen, no, es que los niños entienden. Color amarillo rojo, ¿te gusta el amarillo? Bueno, perfecto, haga esto. Y si no, pues bueno, se queda con el rojo, claro. Listo. Entonces, las negociaciones en la crianza son importantes. Ahora bien, también los ayuda a desarrollar quizás otro tipo de capacidades posteriores y los ayuda, ¿no? Pero hablábamos anteriormente en las primeros bloques de este programa con relación a la manipulación que puede existir por parte de estas parejas, que pues resulta que no fue exitosa esa relación o no está siendo exitosa esa relación o plena. Y pues a través de los niños no solo puede ser el maltrato físico, sino en muchas oportunidades el maltrato psicológico y emocional que conlleva después a estos pequeños que por parte de mamá o papá, por X circunstancias que no les está gustando a las partes adultas, pues comienzan a utilizar a los más pequeños para hacer daño también, pero por medio de la manipulación. En ese tipo de casos, ¿qué se debe hacer? Claro, fíjate, pasa muchas veces que involucramos a los niños en lo que son nuestros conflictos como pareja, ¿no? Un poco para, de alguna manera, yo lo que no logro resolver con la familia, utilizo al niño como un medio no solamente de venganza, sino también de manipulación y hace sentir mal a la pareja. Eso se llama violencia vicaria, ¿no? Violencia vicaria es cuando el adulto le hace daño al niño o una niña para vengarse de una pareja que le es infiel o que dejó de amarlo, que tiene otros intereses, como hablábamos anteriormente. O puede ser también que yo utilice la manipulación o utilice también otra estrategia que es muy negativa, que es utilizar a mi niño, en mi confidente, para que él un poco sepa qué es lo que está viviendo como pareja, para que en la medida que él es mi confidente yo le digo todo aquello que pienso de la otra parte, de la otra pareja, y el niño comienza a sentir rabia, rechazo por la otra parte. O sea, yo le traslado mi frustración al niño para que de alguna manera él me acompañe a mí en el rechazo al padre, o el rechazo a la madre también se da. Entonces muchas veces el niño, por ser solidario con la mamá o con el papá, entonces actúa automáticamente en contra, porque lo que tiene como información es lo que la mamá siente o ha padecido como pareja, y no necesariamente tiene que ver con la relación hijo-padre, ¿no? O padre-hijo. Entonces hay que estar muy atento cuando utilizamos a los niños para desacreditar, desvalorizar a la pareja, porque esa pareja es su papá o es su mamá, y eso lo puede marcar inclusive en su vida futura y en sus próximas relaciones también. O tu papá se fue, tu papá no te quiere, porque él se fue por tu culpa, porque no te... Eso está terrible. Eso está perfecto, ese ejemplo está perfecto. Sí. Se fue por tu culpa, el niño se siente... De hecho, fíjate qué interesante, sin que el niño se lo diga, los niños a veces cuando los papás se divorcian o se separan, ellos sienten que tienen algún tipo de responsabilidad y se sienten culpables. Dice, algo no hice bien o algo dejé de hacer que mi papá se fue y no se quedó, porque si él me hubiera querido, si él me hubiera amado, no se hubiese ido, porque no entiende el conflicto que hay en la pareja. Entonces tú le puedes explicar, no, él sigue siendo tu papá o tu mamá,
se fue porque dejamos de amarnos, porque las relaciones no siempre duran eternamente, porque no hay compatibilidad o no buscamos formas de poder convivir sin tener que estar peleando. Pero él sigue siendo tu papá y yo tu mamá, nosotros seguimos relacionados porque somos papá y mamá, ¿no? Entonces un poco que él entienda que él no es culpable de la relación. Eso es cuando no lo ha hablado, pero a veces sí se lo hacemos sentir. Ves que tú no te soportan, no te soportamos y por tu comportamiento recurrente peleamos por todo. Y además nunca teníamos privacidad. Entonces el niño va sintiendo, oye, yo soy culpable de que esta relación haya terminado, ¿no? Por una manipulación, como lo decía. Ahora, las zonas de nuestro país que son más vulnerables al maltrato hacia los más pequeños, ¿cuáles pueden ser? Fíjate qué pasa, los sectores populares en cualquier realidad urbana, rural, fronteriza, suelen ser muy vulnerables para el maltrato porque no hay la información, no hay el asesoramiento, no hay el acompañamiento, no están las necesidades satisfechas, al no haber servicios públicos adecuados, no hay transporte, todo ese cúmulo de carencia, de deficiencia, va haciendo que la familia esté cansada, esté agobiada, reaccione, no se controle, reaccione violentamente. Entonces hay una posibilidad que en esos sectores más afectados por la situación que vivimos en el país, puedan tener la agresión como una forma de relacionarse y de vincularse. Pero no creamos que porque puede haber mayor vulnerabilidad es un problema solo de sectores populares. Sectores medios y medios altos, todavía la agresión en sus distintas formas, física, verbal, emocional, por omisión se da. Son esos niños que están en las casas solos, aún en pandemia, porque papá y mamá se cansaron de estar en la casa o quieren ir al club. Entonces los niños no hay ni tiempo ni espacios para poder conversar, entonces se sienten solos. Entonces vamos viendo cómo los índices de ideación suicida van aumentando, eso lo digo por el servicio que tenemos en Secodap. De niños. De adolescentes, ¿no? Ideación suicida en adolescentes. Por soledad, depresión, angustia, ansiedad. Entonces el maltrato, como tiene distintas formas de expresarse, no mira sector social, ni mira edad, ni mira sexo, entonces se da. Y se da no solamente entre los niños, sino en el medio familiar. También se da la violencia hacia la mujer, o también se da la violencia de la mujer hacia el hombre, porque la agresión se convierte en una forma de relacionarte. Porque te amo, fíjate tú, la letra con sangre entra, te pego porque te quiero. Se va instalando eso, y eso hace que la agresión sea la forma de vincularte. Y pasa con las parejas. Las parejas pasa como el bolero, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido, porque el rencor duele menos que el olvido. Odio quiero más que indiferencia. Fíjate tú que eso que está dentro de lo que es las expresiones populares de una canción, muchas veces las parejas se relacionan más desde la hostilidad que desde la paz. Porque si no peleo contigo, no me siento que estoy vinculando. Entonces tengo que buscar cualquier motivo para pelear contigo. Sí, bueno, y hay gente que lo hace por entretenimiento. Y hay gente que lo hace porque además hay otra cosa, y no solamente por entretenimiento, que también pasa, sino que después de una buena pelea hay un premio que es en una relación muy excitante en la noche, ¿no? Okay. Porque la reconciliación puede traer como respuesta positiva, como salud positiva, el que pueda encontrarme contigo de una manera distinta, porque la rutina, la falta de creatividad ya habían hecho que la pareja perdiera estímulo. Entonces peleamos, porque al contentarnos sabemos que puede haber un premio por la... Y el premio es que después, si no se cuidan, tienen un muchacho y el muchacho se entra en un matrimonio de divorcio o una situación complicada. Exactamente. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas con un poco más de conciencia. Yo creo que para eso están este tipo de debates, este tipo de compartirles de información con todos. Y hay una cosa que también tenemos que tomarle con sectores que preguntaba, que estar muy atento en los sectores fronterizos, en donde están los refugios por la migración forzada, también por la hacinación que hay, hay el maltrato no solamente familiar, sino el maltrato institucional, porque no le brindo la protección, porque no le brindo el apoyo, porque los criminalizo, porque los excluyo. Entonces hablando también acerca del maltrato infantil. Entonces es importante conocer cuándo un infante ya no es considerado infante, ¿hasta qué edad? Ok. Es una pregunta que pudiera resolverse fácilmente desde el punto de vista legal, porque según la LOMNA, hasta los 12 años son niños y a partir de los 12 años hasta los 18 son adolescentes, desde el punto de vista legal. O sea, es niño, toda persona menor de 12 años, es cuando entra al desarrollo, la etapa del desarrollo sexual y hasta los 18 años. Pero ¿por qué digo que es difícil? Que es muy fácil definirlo
legalmente, pero no desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, porque cada vez se presenta más temprana, por ejemplo, la señal del desarrollo. Las niñas con menstruaciones más tempranas, lo mismo con los varones, sobre todo en las niñas. Entonces una niña puede tener 10 años y haberse desarrollado. Entonces ya empieza a cambiar su comportamiento, su forma de reaccionar, su forma de asumir sus roles socialmente, ¿no? O puede ser que el muchacho tenga 14 años y no haya, porque fue sobreprotegido, porque tiene una condición, y no siga siendo muy niño. Entonces tenemos que, yo parto de eso también, comparto eso, que sabemos que la adolescencia termina, hipotéticamente, a los 18 años, pero tenemos adolescentes de 30, 35 y 40 años. Ah, bueno. Que lo diga más de una señora que está por ahí y señor también. Los hay. Entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, esos rangos no se corresponden siempre. Pueden ser niños de 13 años que siga siendo niños, pero desde el punto de vista del alumno es hasta los 12 años y hasta los 18 años del adolescente. Hablaba anteriormente un tema que quizás es tabú y que muchas veces nos cuesta comentar, pero yo creo que también es necesario que lo digamos. Cuando tocaba un punto en el que muchas veces los niños y el índice de que se quieran quitar la vida ha incrementado. Entonces, Sí. ¿esto por qué sucede? ¿Por qué un adolescente quiere hacer eso? ¿Cómo voy a decir no quiero vivir? ¿Por qué? Claro. Cuando un adolescente empieza esa ideación suicida en su cerebro, es porque algo no está bien en su entorno, no está bien con él mismo. Entonces, muchas veces se piensa que el suicidio es quitarme la vida porque no quiero seguir viviendo, ¿no? El suicidio es liberarme de un sufrimiento, de un dolor que yo no pude procesar ni que pude abordar con las herramientas que me ofrecía mi entorno. Entonces, por eso es que es importantísimo en la prevención, cuando haya cualquier señal que me haga pensar, porque lo dijo el niño, porque lo comentó un amigo, la idea de quitarse la vida, es ver qué está pasando en el entorno, que no lo gratifica, cómo están mis niveles de exigencia, por ejemplo, con el niño, si ha sido víctima de bullying o de maltrato, si hay una muerte en la familia, si hay un dolor, algún sufrimiento que haga que él le pierda sentido a la vida. Entonces tenemos que trabajar más bien en lo que le está ocasionando el dolor, el sufrimiento, para que él no encuentre otra salida y no sea el quitarse la vida como única posibilidad de liberarme del dolor. Tenerlo claro que no es porque no quiere la vida, sino es por una forma de buscarle salida a un sufrimiento que lo arropa y que no le permite sentirse bien consigo mismo y con los demás. Aquí tenemos también unos mensajitos que nos han escrito a través de @entrenoticiasgb de Jeje Yurima. Comentó: hola, buenos días, he tratado de hacer varios pasos. Algunos me han ayudado, pero aún no consigo que mi hijo haga caso a la primera. ¿Cómo abordar la obediencia? Muy bueno, porque ella nos plantea que ha abordado varios casos, pero quisiera cómo hacer para que mi niño aborde a la primera la obediencia. Generalmente tenemos que tener paciencia, porque a la primera él a lo mejor no ha comprendido lo que implica el cambio que genera, hay que tomar en cuenta cuál es la edad que tiene, en qué condiciones también está ese niño, si es un adolescente, si es un niño, para seguir insistiendo, y entonces él va a comprender, sobre todo si es adolescente, ¿no? Que lo que mamá me dice es por mi bien. Como el adolescente que tú le dices: mira, si vas a salir ahora en vacaciones, no te vayas a meter en el lago ese que está cerca. Ese lago es profundo. Ese lago tiene además una corriente que apenas tú te entras te jala. Además le saca una estadística de cuántas personas han sido ahogadas. Y él tiene la información, sabe cuáles son, pero él va a llegar al lago y ¿qué va a hacer? ¿Se va a meter? Va a meter un pie para ver si es verdad lo de la corriente, va a meter el otro y cuando él sienta, va a venir aquella cosa que tiene grabada, que es lo que la mamá le dijo, la orientación que le dio. Si él no tiene esa orientación que la mamá le dice, él seguramente se va a meter confiado en el lago y se va a ahogar. Entonces, con que le demos la información, insistamos, debemos de recurrente, siempre pensando, inclusive preguntándole a él: si tú estuvieras en mi lugar, si es un adolescente, y tú eres mi hijo y tú eres mi papá y yo soy tu hijo, o tú eres la mamá y yo soy tu hijo. ¿Qué harías tú si tú me estás planteando que quieres salir de noche con unos amigos y es una fiestecita en estos momentos? Dime tú, como mi mamá a mi hijo, ¿qué tendría yo que hacer para garantizar tu seguridad? Para ponerlo a pensar.
Si Bueno, no es... mamá, te prometo que uso el tapabocas y no sé qué es eso. Si que no le es diría. convincente, ok, puede ser que tú lo utilices, pero puede ser que si hay alcohol en la fiesta, no tienes la edad. Entonces tú le vas dando los argumentos. Recuerda que todo esto te lo digo porque te quiero. Si no te quisiera... Y actualmente hay una cosa, que en muchas fiestas que ha pasado ha llegado la policía y se han llevado a todo el mundo preso. Ok. O justamente hoy leímos un titular de eso. Además pasa también. Exactamente. Entonces tú hablas de los riesgos, tú me estás planteando como mamá, yo soy tu hijo, el que estoy en este momento, una serie de situaciones que no son las que a mí me preocupan, o lo que me ponen en riesgo. Entonces a partir de ese cambio de roles, tú puedes ver cuáles son las propuestas que él hace y tú desde tu experiencia de adulto, entonces toda tu responsabilidad le dices, no me convence eso, porque en el juego que hicimos, tú no pensaste en que pueden ser presos o que pueden tener alcohol y pueden tener abusos del alcohol o en el uso del alcohol, que no debería haber alcohol si eres adolescente. Entonces son como crear oportunidades para poder conversar desde esas estrategias que funcionan. Como decían por ahí, me pasó mi papá cuando estábamos pequeños, todos tenemos una situación. Yo no es que no confíe en ti, no confío en los demás. Listo, ahí les dejo la cosa. Pero por aquí tenemos un mensajito también. Mis padres, antes de ir a la pausa, mis padres nos golpeaban hasta con el cable de la pulidora y cometí el error de darle unas nalgadas a mi bebé de 2 años y sentí a mis padres que golpearme. No pude dormir y más nunca lo hice. Lo que fue la conciencia al recordar. Oye. Existen muchas oportunidades donde los hijos son abusados, quizás porque te quiero, te pego, como usted bien lo ha comentado, y resulta que digo, yo después a mi hijo ni con el pétalo lo voy a tocar porque yo lo que viví no quiero repetir. Qué buen testimonio, ¿verdad? Porque se dio cuenta de que aunque fue una persona maltratada, agredida, copió Un la patrón. forma y lo hizo, pero después se dio cuenta de la consecuencia y decidió. Conversábamos con relación a esto. Ahora, me encantaría conocer cuáles son las principales instituciones o en el ámbito legal acá en Venezuela que podamos tener en base a toda esta situación. Pues. Perfecto. La idea que esto se resuelva con políticas públicas de protección que permita atender los casos de violencia y que puedan prevenirlos. ¿Cuáles son? Existe un sistema nacional de protección que tiene una cosa que se llama consejos de protección, que es lo más cercano, que en cada municipio hay un consejo de protección. Ahí se puede hacer la denuncia, buscar la orientación para ver qué medidas se pueden implementar y qué programas existen en el país para poder derivar el caso y ser atendido psicológicamente. Eso es la buena noticia que tenemos el sistema. La mala noticia es que no funcionan como tendría que funcionar, con la celeridad en el momento, con las competencias necesarias y con los programas en donde yo no me quede solo con la denuncia, sino atenderla emocionalmente o físicamente a aquel niño que ha sido víctima. Entonces tenemos un sistema también de salud que, por atender prioridades que no son necesariamente las de crianza, entonces quedan muy desasistidos los niños y las niñas víctimas de violencia para tener apoyo familiar y tener apoyo como familia, pues tener el apoyo requerido. Entonces son los consejos, están las defensorías del niño y del adolescente, todo eso forma parte del Sistema Nacional de Protección. Aquí tenemos a Luisa Martínez que nos escribe, hay casos donde obligan a los niños a llamar a la madre o al padre o a los padrastros y hasta que los autoricen a poderlos reprender o a las agresiones, es decir, entiendo esto, voy a tratar de interpretarlo como que tengo el niño, pero no es mi hijo y los papás están fuera del país, entonces necesito yo tomar esos límites y no soy la persona directamente, su papá o su mamá, entonces llamar para poder darme permiso de que le dé las nalgadas, ¿no? Claro, el problema está aquí, según lo interpreto, es cuando yo derivo mi responsabilidad a otro para que sea el otro el que decida por mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una decisión que hay que tomar en alguna situación donde pueda poner en riesgo al niño, entonces llamamos, acudimos, o el niño, muchas veces pasa también, acude a la abuela o acude al padrastro para que el padrastro desautorice lo que ya se había tomado, la decisión que se había tomado para garantizar que no tenga riesgo. Entonces, el utilizar esta estrategia de ver de qué manera yo involucro un tercero, para que el tercero sea el que me autorice. Ojalá sea el mediador, sería clave. Pero la cosa se pone más complicada cuando es el cómplice. De alguna manera, para yo hacer algo que aunque sé que no está bien, puede pasar, yo busco apoyo. Y lo busco apoyo a través de la red familiar, ¿no? Ahora bien, eso es un punto importante y sobre todo cuando existe una educación. Entonces, mamá dice, tú no debes hacer esto, por lo otro. Y viene papá y voy a donde papá y papá dice, sí, anda. Entonces, no existe como un equilibrio
o una misma palabra con relación a la educación del hijo. Entonces siempre existe uno que desautoriza al otro y obviamente el hijo va a ir por el lado que se incline a sus Camino verde. intereses. Está muy bien eso, Génesis, lo de desautorizar. Está pasando mucho ahora en tiempos de convenia, De pandemia. Pasa pasando mucho en las familias. ¿Qué pasa? Que la abuela dice una cosa y la mamá dice otra, o la mamá dice algo y la abuela lleva la contraria, desautoriza. Pasa con la pareja, el hombre y la mujer, porque no han establecido acuerdos en la crianza, que es lo que ellos deben acordar para actuar frente a ciertas situaciones. Entonces, como no existe el acuerdo, porque no tenemos tiempo para hablar, porque no hay las situaciones donde podamos plantear lo que nos preocupa, entonces actuamos y la otra persona que no se ha hablado, no se ha conversado, sino que está a lo mejor actuando por la pauta de crianza que ella recibió y el mandato de cómo actuar en esas situaciones, entonces desautoriza delante del niño. Y el niño se siente muy confundido porque no sabe quién tiene la razón. Entonces va a buscar caminos verdes muchas veces para lograr, a través de los caminos verdes, lograr su objetivo. Entonces, estar de acuerdo, conversar, es necesario para establecer qué es lo conveniente o no para el niño. Siempre pensando en lo que conviene al niño para su salud mental, para su bienestar, para su crianza. Entonces, es muy importante esta pregunta porque suele pasar ahora, sobre todo con el confinamiento, que entonces no solamente es el papá que toma una decisión distinta a la mamá, sino el hermano mayor y a lo mejor la tía que está viviendo con ellos, ¿no? Entonces, se genera mucha confusión en el niño y eso genera mayor hostilidad en el grupo familiar. Incluso también, por ejemplo, ya que está hablando de las personas más allá del círculo del núcleo familiar, tíos, abuelas, que muchas veces que nos sobreprotegen o quieren hacerlo mejor quizás con los nietos que como lo hicieron con los padres y no están de acuerdo con muchas cosas, pero también por el hecho de decir algo mal pueden reprender al niño y sin saber qué es lo que está sucediendo, porque se han visto casos que ven, ¿por qué tú hiciste esto? Y resulta que fue por un comentario y pues, los agreden también, ¿no? Comentarios que podamos hacer que hace que el niño se sienta confundido porque son juicios que se hacen o información que no es verdadera, entonces hace que el niño actúe de una manera equivocada, o sea, por una forma equivocada de dar la orientación. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué mensaje le podría dar a toda nuestra audiencia? Porque yo creo que esto es un tema que pica y se extiende y es que podemos hablar puntos quizás generalizados, pero cada familia, cada situación es totalmente distinta de lo que se está viviendo. Mira, Génesis, el mensaje que yo le daría a las familias en estos momentos es, primero que nada, qué bueno que puedan estar escuchándonos, qué bueno que puedan estar conectados. Eso significa que quieren hacerlo mejor. Yo diría que no más que mejor hacerlo diferente, para no sentirnos culpables de las formas que nos criaron a nosotros. Entonces el mensaje es seguir buscando estas formas de poder encontrar herramientas a través de Internet. Hay muchas páginas que trabajan el tema de la prevención de la violencia. Entender que estamos en una situación particular, el confinamiento nos pone todos muy tensos, muy agobiados, muy cansados, buscar ayuda profesional, si no tenemos los recursos poder desahogarnos con alguien, de manera que la salud mental pueda ser abordada con tanto empeño como la salud física. Así como utilizamos esto para poder comunicarnos, también podemos tener otras herramientas para poder comunicarnos y protegernos, no solamente de contagiarnos del virus, sino de poder contagiar nuestros sentimientos, nuestro corazón, por no poder resuelto las cosas de manera adecuada, sino utilizando la violencia como medio.